Hoy, a pedido de uno de los miembros más recientes del canal, vamos a escuchar y analizar a la banda japonesa Bratz, compuesta por dos integrantes que son hermanas, según me comentó Cristian, quien nos recomendó escuchar esta canción, que se llama Spiderweb, y vamos a ver con qué nos encontramos. Buen inicio de videoclip, me gusta. Bien, arrancamos en Fa sostenido menor y fíjate que esto pinta muy bien, avancemos un poquito más. Hasta ahora recién comenzamos, así que no voy a decir nada, boca chiusa. Te recomiendo desde ya que utilices mucho a tus auriculares porque están pasando muchas cosas en simultáneo. Hay mucha data detrás, arrancamos en Fa sostenido menor e hicimos esta secuencia, o esta progresión de acordes. El bajo que baja, fíjate. Cromáticamente, por acá van a estar apareciendo los acordes y avancemos un poco más porque esto me parece que me va a gustar muchísimo. De por sí la voz de la cantante es bellísima, muy pulcra, delicada, hasta sufrida y como cierta melancolía, y la progresión que estamos viendo acompaña muy gratamente esto, porque fíjate, sería algo así. Llega hasta el Si mayor y después hace esto. Lo convierte en menor, creo que va después a este, que funciona como un cuarto, este Fa sostenido menor, para ir acá. Dominante secundario. Y resolver acá. No hacen un retardo desde el La al Sol sostenido, que esto se convierte en un Do sostenido aumentado, que resuelve en el Do sostenido mayor, que es el quinto grado de Fa sostenido menor. Hicieron una vuelta preciosa, vamos a tocarla completa. Hermoso, maravilloso, tremendo, avancemos. Me está gustando muchísimo. Gracias, Chris. Seguí así. Bueno, apareció Skrillex ahí. Chris nos había adelantado en el comentario que a él le parecía algo medio caótico cómo está ordenado esto. Y es de ya, porque lo que acabamos de escuchar como introducción o primera parte tiene toda la pinta de ser un estribillo. Así que cuando terminemos el análisis, vamos a develar si es un estribillo o simplemente es una estrofa muy bella para comenzar. Porque la intro fue un riser que pum, uy. Ok, pasó un minuto de canción y ya me volaron la cabeza estas muchachas. Son dos hermanas, una bajista y la vocalista. Y entiendo que también ellas harán la producción musical de todos los instrumentos que estamos escuchando detrás. Porque hay pianos, sintes, pads, batería, la licuadora de Skrillex, está todo ahí. Pero fíjate que se nota que fue hecho por una bajista el riff, porque usa nada más que 4 notas. Del Mi al Fa sostenido, salto de octava. Eso es muy dado porque en los instrumentos de cuerda es más fácil que en el piano, o más cómodo, mejor dicho. Y luego La Si. Ese es todo el riff y queda tremendo. Ok, vamos a hacer trap ahora. ¡Buenardo! La música que hacen está buenísima, hermano, buenísima. Digo que es medio trapera esta parte porque son 3 notas. Ahora está sobre el Do sostenido. Y vamos a ver cómo avanza esto, porque es una locura. Ah, y esos portamentos con glissando que hace la cantante tan delicadamente. Fíjate que la voz de esta chica queda muy bien en todo lo que están haciendo.
podía caer bien en el ecuador de Skrillex, en la parte más rockera con ese riff hiperpoderoso, en la parte más melancólica como vimos en el principio, y en esta parte más trapera. Me hace acordar mucho a los análisis que hacemos de las bandas de K-pop en las que pasan por muchísimos géneros en una sola canción, por pop, jazz, reggaetón incluso, o también el trap como estamos escuchando en este momento, y siempre es muy rico escucharlo porque uno puede aprender muchísimo de cómo hacer una canción sin circunscribirse o cerrarse a un solo género. Para. Viene. Es otra parte más melanco también, re mayor, que baja al fa sostenido menor. Y ahora clavó de vuelta el dominante secundario, que también podés verlo como un acorde disminuido. Esto es lo interesante, ¿no? ¿Qué dominante secundario es? El sol sostenido mayor con séptima, que es dominante del do sostenido mayor. Que a su vez este acorde es el dominante del fa sostenido menor. ¿Sí? Es como que hace un enlace de dominantes para concluir ahí, pero también lo puedes interpretar a este dominante secundario como un acorde disminuido de séptima, porque ella en un momento clava o canta el la de arriba, que funciona como la séptima disminuida de este acorde, para después desembocar en ese do aumentado, sostenido aumentado. Dios, cuántos acordes. Pero es bello, eso es lo interesante. Y después te voy a dar un dato más que no dije antes, pero avancemos. Este es el rock que nos gusta en este canal. Así, como violento y muy poderoso y rápido y muchas notas. Dios. Es como si fuera progresivo pero sin serlo, ¿no? Porque tiene como ahí un tinte más rock tradicional, rock japonés. Yo sé que los suscriptores y los japoneses que ven el canal dicen, che, acá no existe el rock japonés, es rock y punto. Pero bueno, es como si dijéramos el rock argentino. Para un extranjero escucha rock argentino y dice, rock argentino, pero para nosotros también es rock nacional, como en cualquier otro país. Pero bueno, es simplemente una etiqueta que no le hace mal a nadie, espero. Y si es así, háganmelo saber en los comentarios. Acá volvieron al estribillo, que era oficialmente con lo que habían comenzado. Ahora tiene toda la onda de un estribillo. Y fíjate que lo interesante de esta parte es que si pones en inversión todos los acordes, que es tal como están apareciendo aparentemente en la canción, pasa esto, que tenés un bajo cromático que se mueve por todos lados hasta llegar acá y vuelve a subir. Es maravilloso, hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas cromáticamente. Pipiu cucú. Y además fíjate que la belleza de la delicadeza de la voz de la cantante se compenetra, se introduce en medio de todo el caos que estamos escuchando en medio de la canción. Y eso es tremendo. Muchas gracias, Chris, por haber recomendado esta canción. Si al igual que él querés que hagamos un video dedicado especialmente para vos, recuerda que puedes hacerte miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Y ahí podés solicitar cualquier banda, género, cantante. El que ustedes pidan va a estar. Para eso se hacen miembros del canal y después también podemos hacer, es decir, no tienen por qué pedir uno solo, pueden pedir más de uno y los iremos haciendo, obviamente, a su debido tiempo. Acá nos tomamos a veces un poquito más de tiempo, un poquito menos, pero cumplimos con nuestra palabra, porque la palabra empeñada debe cumplirse. Riff. Este es un buen riff de rock, es lo que llamamos un buen riff de rock, porque tiene pocas notas, es conciso, es consistente, es duro y parejo y es tarareable. Tan 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 tan. Y además tiene esas dos partes que rítmicamente son iguales, pero cambian las notas si uno dice pregunta, respuesta, parte A, parte B, antecedente, consecuente. Así funciona la música. Apareció un scream, ahí como si fuera un grito muy saturado. Si lo escuchás de vuelta vas a ver que es un grito hiper saturado. Y volvimos a la parte más trapera, pero ahora tiene una voz medio digital ellas, como si fueran computadoras, si lo lograste percibir. Bueno, ahora pasamos a una mezcla de heavy con algo de deathcore y música electrónica a la vez, y esto es
Tremendo. Es como, se llama Spiderweb, ¿no? Que es como la telaraña, básicamente. Tiene mucho sentido que la telaraña nos muestre un dibujo bellísimo, como toda esta composición, para siempre volver al centro y quedar atrapados en medio de esa telaraña. Tiene como esa suspicacia, ¿no? Ese tipo o ese nivel de perversión muy sutil. Bueno, acá está pasando de todo, hay un montón de respiraciones. Otra vez te recomiendo muchísimo que utilices auriculares. Vamos a avanzar un poco más en la canción para encontrar nuevos condimentos, pero me interesa saber sobre todo qué opinas sobre esta banda, porque yo no la tenía en el radar claramente, así que nuevamente muchas gracias Chris por haberla mencionado y por permitirnos hacer este video en tu honor. ¿Qué opinas sobre esta banda? ¿Qué te parecen estos cambios musicales de género o de estilo que estamos atravesando en el medio? ¿Qué te parece la voz de la cantante? ¿Cómo te parecen los arreglos? Cualquier cosa de interés, déjalo escrito debajo en los comentarios, así como si tenés alguna otra recomendación de alguna banda similar para que la tengamos en cuenta, también es más que bienvenido. Acá bajamos un par de decibeles para volver al estribillo. Fíjate que nos lo habían presentado en la introducción como algo muy tranquilo. Después vino el estribillo hecho y derecho con toda la batería de fondo que le da muchísima intensidad. Ahora volvieron a bajar porque acabamos de salir de una sección muy intensa. Entonces tiene sentido que vayan regulando los niveles de intensidad, modificando el mismo a lo largo de cada una de las secciones de la canción. Un riser para ingresar al estribillo final porque estamos en la última parte de la canción. Esto es muy interesante porque fíjate cómo reutilizan muy pocos elementos para poder construir todo esto. Partimos de una progresión muy cargada, con muchos acordes, que parecía que no terminaba nunca, y luego dosificaron esa información con pocos elementos. En la parte trapera tocaban 3 notas nada más. Y la percusión de fondo. Y ahora, en la otra parte, que hubo una sola sección C, si querés, que era esta que era muy tranquila, que solamente cambiaban 2 acordes, y después iba al disminuido, que habíamos escuchado antes. Está buenísima esta canción, está preciosa. Claramente esto podría ser un anime ending, o el ending de cualquier serie, no importa que sea anime, porque es tremendo, es una canción muy emotiva, tiene algo de melancólico también, pero sobre todo algo de combativo. Fíjate que están como muy agresivas todo el tiempo ahí sobrecargando de información la canción, pero que no se encuentra saturada. Es como si no tuviera toda la información que nos están dando, quizás ahí le faltaría, pero es como que tiene todos los condimentos justos y necesarios. Final de la canción, riff final por supuesto, que es con el que deberían haber comenzado, pero fíjate que tiene una estructura poco habitual, o por lo menos poco habitual de acuerdo a los análisis que fuimos haciendo a lo largo de todo este tiempo. Y fíjate que están terminando, que esto sí es algo muy utilizado, en esta suerte de coda de parte final, con el riff que habían hecho después de la introducción o después del primer estribillo que utilizaron como introducción. Tremendo. Me ha gustado muchísimo escuchar a Bratz, que no sé qué significará, por ahí es una abreviatura de las iniciales de las chicas. Cualquier información la puedes dejar escrita abajo en los comentarios. Si querés, al igual que Chris, que hagamos algún video recomendado especialmente para vos, de cualquier banda, género, estilo, cantante, lo que vos quieras, siempre hablando de música, no nos vamos a hablar de finanzas en este canal, podés hacerte miembro del canal para que ese video sea hecho especialmente para vos. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos de bandas japonesas que seguramente te van a gustar y que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.